Junto con saludarlos, vamos a iniciar lo que es la cuarta clase, en la cual vamos a hablar un tema que quiero profundizar específicamente por su importancia y eficacia en las intervenciones de las patologías respiratorias tanto agudas como crónicas, y el uso correcto de los inhaladores de dosis medida, los medicamentos que se utilizan con aerocámara. Algunos pacientes un poco porfiaditos no lo usan con la cámara. Aquí vamos a hablar de las bases fisiopatológicas, vamos a hablar también de cómo efectivamente el inhalador cumple su objetivo terapéutico. Es un medicamento, un tipo de medicamento que ya está conocido por toda la población. Preguntamos muchos años atrás o tenemos pacientes de adultos mayores, ellos en su infancia o en las intervenciones en su juventud, si es que algunos fueron asmáticos, tuvieron enfermedades, no había acceso a este tipo de medicamentos. El desarrollo de la salud pública en Chile en cierta área ha sido súper vertiginoso en las últimas décadas. Como lo decía, la administración de fármacos mediante inhalación se ha consolidado como la principal vía de administración para tratar enfermedades pulmonares obstructivas, tanto del adulto como del niño. Esto va de la mano con los escasos efectos secundarios y que pueden cumplir su función de forma súper específica y local en el lugar donde son, son necesitados, por decirlo así. Tenemos el ejemplo, aunque adelantándolo, los corticoides. El corticoide inhalado puede tener algunos efectos orofaringios, pero en el fondo no va a tener los efectos sistémicos de la prednisona o corticoides orales, efectos secundarios no esperados y que pueden producir dificultades, sobre todo en los niños. Entonces, dentro de este contexto que estamos explicando, el depósito eficiente de las partículas es lo fundamental en la eficacia del tratamiento. Lo que ya dijimos, reduce los efectos sistémicos en comparación con otras vías y es de una eficacia entre el tiempo de aplicación y su efecto muy rápido. O sea, ya lo vemos en la hospitalización abreviada, que tenemos efectos ya a los 20 minutos, a la hora ya debería un paciente salir de su cuadro, y si no lo hace es porque ya requiere niveles de intervención de mayor complejidad. ¿Qué medicamentos que ustedes puedan conocer se administran mediante terapia inhalatoria? Bueno, están los broncodilatadores, tanto los beta-adrenérgicos como los anticolinérgicos, los corticosteroides tipo budesonida y otros agentes destinados a aliviar síntomas respiratorios, buscando reducir la inflamación y mejorar la función pulmonar y por ende mejorar la calidad de vida. Pacientes que se cansan menos, que pueden realizar sus funciones, que no tienden, sobre todo en el adulto mayor, a la pasividad, no moverse, a deteriorarse su funcionalidad, porque ustedes saben que en los contextos de comorbilidades esto puede a mediano plazo ser una bomba de tiempo. La inhalación adecuada de estos medicamentos para que actúen de forma eficaz eh, es más eficaz en comparación con la administración oral de los medicamentos. Aquí en el esquema que ustedes ven acá abajo ya vamos a ir adelantando los tres mecanismos por los cuales, en este caso, un fluido o un gas va produciendo, se va, por decirlo así, depositando en lo que es el árbol bronquial. Tenemos primero el impacto, la sedimentación y difusión, para que no lo olviden. Son tres mecanismos principales, los cuales, mediante
la técnica inhalatoria vamos a buscar que se potencie la llegada a lo que es la vía aérea distal. Dentro de las ventajas de la vía inhalatoria son las siguientes. Tenemos una acción directa sobre el órgano blanco. No hay efecto sobre otros órganos, a diferencia de la vía, por decirlo así, oral, medicamentosa o intravenosa. Es de acción muy rápida, necesita dosis menores, hay una gran superficie de absorción en relación a esto se refiere al tejido pulmonar, mínima exposición sistémica y relativamente cómodo. Entonces, en el esquema del lado derecho, vamos a traducir ahí, tenemos una investigación en la cual midió los cambios en el BEF1 en relación al tiempo, comparando tres vías de administración. ¿Ya? Inhalador medido comparado con dosis orales o subcutáneos y vemos un mejor efecto en relación a los cambios dependiendo de la vía de administración, sobre todo en los grandes efectos clínicos vistos con los aerosoles inhalados. Dentro de los sistemas de aerosol terapia tenemos una clasificación. La clasificación principal son en tres grandes grupos: nebulizadores, inhaladores de dosis medida e inhaladores de polvo seco. En esta presentación, obviamente, si bien los principios son comunes a las tres, considerando el arsenal terapéutico y las canastas que hay, tanto en nivel primario como secundario, vamos a hablar de los inhaladores de dosis medida, lo que ya conocemos como el típico inhalador con propelente, se utiliza con aerocámara, y los inhaladores de polvo seco, que algunos no han llegado todavía a atención primaria, pero se utilizan bastante en lo que es el nivel secundario, por ejemplo, en lo que es el espiriva. En realidad ese no necesita aerocámara y es una propulsión de polvo seco. Algunos parecen como un disco, algunos sí lo conocen, y obviamente son de un costo un poco más elevado para asumirlo por el paciente, como también son mayor eficiencia en pacientes con estado de salud avanzado en su patología crónica. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. ¿Cuáles son los principios básicos del depósito de partículas? Hay un mecanismo de depósito en los pulmones de acuerdo al tamaño de las partículas. Entonces, ¿cuáles son los principales mecanismos que son descritos por la ciencia en relación al depósito de un aerosol? El primero es la impactación. Se refiere a que las partículas golpean las paredes de lo que es el árbol bronquial, quedando, por decirlo así, depositadas en las zonas de vía aérea proximal, lo que es tráquea y bronquio. Como segundo mecanismo, tenemos lo que es la sedimentación, lo cual se refiere a que, les pongo el ejemplo, cuando nosotros echamos, por ejemplo, en un vaso de agua azúcar, sal y se deposita en el fondo del vaso, a eso nos referimos con sedimentación, o sea que se va depositando por peso. Y posteriormente, en relación a la molécula, hay un movimiento aleatorio o movimiento browniano, el cual permite la difusión y obviamente la actuación a niveles más distales, como son los sacos alveolares y los bronquiolos, en los cuales principalmente está presente. Tenemos que ver los efectos son sobre los receptores de musculatura lisa y receptores inflamatorios. Esos tres mecanismos
que les quede claro, impactación, sedimentación y difusión, los vamos a revisar a la hora de cotejar los pasos a seguir para realizar una correcta técnica inhalatoria, que no lo olviden siempre con cámara. ¿Cuáles son los factores que alteran la entrega o la llegada adecuada del aerosol a las zonas que lo necesitamos? Primero, la coordinación con el dispositivo, el patrón respiratorio, un adecuado flujo inspiratorio, volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la pausa inspiratoria, la composición del gas, la presión positiva en vía aérea, la adherencia al tratamiento y, no menos importante, la comprensión por parte del paciente, ya que ya sea por edad, vamos a nombrar diversos factores, la edad, por ejemplo, condición neurodivergente del paciente, en el caso de paciente añoso, posibles demencias iniciales, hipoacusia, dificultades motoras, todo eso hay que tenerlo en consideración a la hora de un control de un paciente integral para indicarle a los cuidadores y también ver la situación en general del paciente. Les va a corresponder en algunas situaciones pacientes que acuden solos y que no tienen adecuada comprensión y a veces están en situaciones sociales que nos va a corresponder derivarlo o conocer la situación si tenemos un paciente que nos pueda estar diciendo algo en relación a sus descompensaciones o a su mal uso del inhalador. Vamos a pasar a continuación a lo que es la técnica. ¿Ya? Tenemos dos columnas ahí. En el fondo tenemos los inhaladores de dosis media a la izquierda y los inhaladores de polvo seco a la derecha. Nos vamos a enfatizar, vamos a hacer el énfasis en la columna del lado izquierdo, en lo cual vamos a ir revisando los diversos pasos. El primero es agitar el dispositivo antes de su activación. Posteriormente, conectar el inhalador a un espaciador o aerocámara. Exhalar aire. Posteriormente, asegurar un sellado adecuado alrededor de la boquilla del espaciador y aerocámara. Inhalación lenta, profunda, que comience inmediatamente después de la activación del inhalador. Y contener la respiración tanto como sea posible, idealmente 10 segundos. Obviamente esto en los pacientes que tienen la comprensión, sobre todo yendo más a lo pediátrico, porque en los bebés van a estar llorando, no van a entender, así que ahí van a tener que contarse los 10, en este caso respiraciones o llantos, que pasa que igual va a tener su efecto. Ustedes ven, cada una de las etapas busca potenciar algunos de los mecanismos que ya vimos. Por ejemplo, el usar un inhalador espaciador va a disminuir la impactación, sobre todo de que quede depositado en la boca. La inhalación lenta en el penúltimo paso y profunda, la contención de la respiración en el último paso, esto busca una mayor sedimentación, por decirlo así, que baje el medicamento a las zonas donde necesitamos el efecto terapéutico. Como ustedes ven, los errores más frecuentes están marcados con un asterisco. Algunos pacientes respiran 10 veces, pero eso no está comprobado que facilite la sedimentación y que los mecanismos sean los óptimos. Esto lo vamos a ir revisando también si hay alguna duda en la clase presencial. A continuación vamos a dar un
un atisbo de un poco de lo que es el manejo de crisis y descompensaciones con inhaladores de dosis medida. Tenemos dos imágenes principales. Esta es la que se utiliza en la sala IRA, en la cual tenemos el score de TAL, que es lo que nos permite cuantificar con este score el nivel de obstrucción bronquial del paciente, asignando un puntaje según frecuencia respiratoria, sibilancias, cianosis y retracción. En relación al puntaje obtenido por el paciente, va a depender la intervención terapéutica que se va a realizar en la sala IRA. Si tenemos un score mayor a 5, entre 6, 7, 8, se va a proceder a la hospitalización abreviada, lo cual son 2 puffs de salbutamol cada 10 minutos por 5 veces y evaluación a la hora. La kinesiología respiratoria hay que evaluar porque en ciertos valores de score más altos está contraindicado. Si la evolución no es adecuada a la segunda hora, se deriva al paciente al nivel secundario para su correspondiente intervención. En relación a los pacientes con exacerbación de EPOC, la intervención desde el punto de vista inhalatorio son 3 veces cada 20 minutos, 2 a 4 puffs de salbutamol. Tenemos un algoritmo abajo en el cual nos permite evaluar las exacerbaciones y los manejos según protocolo, lo cual nos permite determinar según las intervenciones que se realicen si el paciente va a tener una buena respuesta en relación al manejo en nuestro nivel de atención. Como decíamos en la diapositiva anterior, va a requerir ser derivado para un manejo más complejo a nivel secundario. Por último, a nivel del asma adulto, tenemos una clasificación en relación a la cuantificación de la crisis, siendo una crisis leve, moderada grave o ya severa. En el caso de una crisis leve, ya tenemos salbutamol 2 a 4 puff con inhalador de dosis medida cada 20 minutos por 1 hora. Después se evalúa la respuesta al tratamiento. Es buena o mala respuesta en relación a la mejoría de lo que se utiliza. Es más práctico, sería en este caso el PEF. Indicaciones al alta, control en caso de buena respuesta u hospitalización en caso de mala respuesta. Vamos a revisar también en caso de que haya dudas, sea reiterativo la clase presencial, las clases presenciales que vamos a tener, que van a ser 2. Espero que esto haya sido de su agrado, haya quedado en general claro lo que hemos ido exponiendo y vislumbrando en todas nuestras clases. Gracias.